Les confieso que este tema de la microbiota me lo habían pedido hace mucho tiempo, pero no había querido hacerlo por muchas dudas académicas, personales. Hace 3 meses una amiga me regaló un libro llamado Conexión Mente-Intestino y yo empecé la lectura emocionada hasta que el autor sugiere que los seres humanos somos unos simples vehículos para la supervivencia de las bacterias y dije, no, esto no es lo mío. Adicional, el tema de la dieta se ha convertido en una lucha entre diferentes corrientes, que los carnívoros, que los vegetarianos, que la fruta es mala, o el huevo es malo, que la carne es mala, ya todo es malo. Y he visto amigas vegetarianas volver a la carne por razones médicas y ser criticadas sin piedad. Así que finalmente decidí leer sin sesgos como una estudiante primeriza y fue un viaje increíble. Tengo 2 grandes conclusiones. La primera, que las últimas 2 décadas han sido un boom de conocimiento. Y la segunda, como decimos en Colombia, estamos en pañales. Todavía hay mucho por descubrir. El episodio de hoy se llama El cerebro de mis entrañas. Por siglos, en medicina, tuvimos una visión cerebro-céntrica, como que el cerebro le da órdenes y comandos a todos los otros órganos. Y todos los otros órganos, particularmente el intestino, fueron como quedando de lado, siendo el órgano enorme y vital que es. El intestino es enorme, mide 8 metros desde la boca hasta el ano y por lo tanto es uno de los órganos, no es el órgano que tiene más contacto con el mundo externo, 500 metros cuadrados, comparado con la piel que son solo 2 metros, comparado con el pulmón que alcanza a tener 100 metros si sacamos todos los alvéolos, estos son 500 metros cuadrados y como estamos tan expuestos a través del intestino, allí tenemos todas nuestras células de las defensas, el 80%, la gran mayoría, listas para atacar. Pues algo que no sabíamos del intestino es que tiene desde 100 hasta 500 millones de neuronas. Estas son más de las que tenemos en la médula espinal o del sistema nervioso periférico y son denominadas el sistema nervioso entérico o segundo cerebro. Este término lo acuñaron en 1996 Michael Gerson, un americano patólogo que escribió un libro llamado El segundo cerebro, donde explica su teoría. Pues este segundo cerebro se comunica con el primero directamente vía nervio vago. El nervio vago hace un complejo entramado en esos intestinos y hagan de cuenta que hace una red o como una telaraña. Nosotros somos maravillosamente complejos. Y también se comunica vía endocrina, o sea, hormonas. El intestino libera hormonas. Pues resulta que en nuestro intestino se produce el 90% de la serotonina, que es un neurotransmisor conocido como la hormona de la felicidad. Tenemos 400 veces más melatonina en el intestino que en la glándula pineal y apenas hace un mes un grupo de científicos detectaron que los enterocitos, que son las células del intestino, también pueden producir oxitocina y apenas estamos empezando a descubrir todas estas cosas que están pasando en el intestino. Y la cosa se pone interesante cuando en el 2014 Diego Borges, que es un investigador latino, un neurocientífico del cerebro y del intestino que trabaja en Estados Unidos, descubre unas celulitas a las que él llama neurópodas. Estas células hacen parte del tubo digestivo del intestino, entonces son células enterocromafines, pero tienen una cualidad y es que hacen sinapsis con ese nervio vago, con esa telaraña que les acabo de contar. El nervio vago hace parte del sistema parasimpático, no sé si recuerdan, el de reposo y digestión, el que se activa cuando estamos en calma, cuando meditamos, el que baja la frecuencia cardíaca, baja la frecuencia respiratoria. Ese nervio vago tiene la capacidad de comunicar esas celulitas neurópodas del intestino con el cerebro en milisegundos. Y estas células son capaces de diferenciar entre azúcar y endulzante. Cuando prueban azúcar, ellas producen glutamato y cuando perciben endulzante, producen ATP. Entonces diferencian entre sabores, entre el valor nutritivo de los alimentos y tienen claras preferencias. Ahora, sumémosle a ese escenario de neuronas en el intestino trillones de microorganismos. Esto antes se llamaba la flora intestinal y flora por flores, porque se pensaba que eran organismos del reino vegetal, no teníamos mucho conocimiento en esa época. Hoy la llamamos microbiota, no sabemos cómo la vamos a llamar después, pero sabemos que son hasta 500 trillones de microorganismos, especialmente bacterias, pero hay hongos, arqueas, virus, parásitos, 2000 especies diferentes. Es como un ecosistema de seres vivos, un micromundo, un microuniverso que tenemos dentro. Y son tantos los microorganismos que ya los científicos empiezan a hacer metáforas y dicen que si los ponemos a todos en fila, podemos llegar hasta la luna, o que si los juntamos todos en una báscula pesarían de 1 a 2 kilos, que es aproximadamente el peso, 1,5 kilos del cerebro. Entonces,
Para mí lo más increíble de esto es que nosotros en nuestro cuerpo tenemos 10 a 100 veces más material genético de microbiota que de nosotros mismos. Es decir, no estamos solos. Los seres humanos somos holobiontes, somos como ecosistemas andantes. Vamos nosotros con nuestra microbiota. Y un estudio en la revista Science encontró cómo en realidad estamos rodeados como por una especie de nube que nos rodea de microorganismos o de bichitos flotantes, con un radio de 90 centímetros a nuestro alrededor. Entonces nosotros vamos a donde vamos dejando nuestra huella microbiana como con esa nube. Y aunque esto suene desagradable, es natural y perfectamente sano. Entonces podemos transmitir esos microorganismos a otros con la respiración, con el contacto físico, con un abrazo, cuando saludamos de mano, cuando estamos haciendo fila en el mercado, cuando estamos haciendo fila en un cajero automático. Y en medicina recuerdo que desde primer semestre crecimos pensando que los microorganismos son malos, que los gérmenes infectan, que nos enferman, y en los hospitales nos lavamos las manos de manera compulsiva, nos hacen 1000 cursos, y cómo no después de lo que vivimos en esta pandemia de COVID. Pero hay bacterias y microorganismos que son buenos, que nos prestan un servicio vital a los humanos. Entonces hace mucho sabíamos que esta flora intestinal puede producir vitamina K, vitaminas del complejo B, que nos ayudan a digerir los alimentos y que nos protegen de otros microorganismos, hasta ahí. Pero algo que no sabíamos y que me voló la cabeza estudiando esto, es que la microbiota es capaz por sí misma de producir neurotransmisores, glutamato, GABA, noradrenalina, dopamina, serotonina, acetilcolina. Y no solo eso, ella produce pedacitos de neurotransmisores o precursores, que son ácidos grasos, para que el cerebro termine de producirlos, e induce genéticamente a nuestro cerebro a producir más neurotransmisores. Y los neurotransmisores son como el lenguaje de nuestras neuronas. La sinapsis y la comunicación entre neuronas depende de palabras o códigos numéricos, digamos. Esos son los neurotransmisores. Y yo lo entiendo como una simbiosis, una convivencia estrecha entre dos organismos. Acá son trillones, nosotros y ellos. Y el ejemplo que más me gusta es el de la anémona, que es un invertebrado, y el cangrejo ermitaño. Entonces el cangrejo ermitaño tiene a la anémona montada encima y el cangrejo se va desplazando. Entonces la anémona se favorece porque obtiene alimento. Entonces el cangrejo le deja restos de comidas que de pronto se le escapan y ya se los come. Y ese desplazamiento del cangrejo le ayuda a ella a encontrar nuevas zonas con comida. Ahora, el cangrejo ermitaño está protegido, como si tuviera un escudo protector, porque esa anémona tiene unos tentáculos urticantes que liberan neurotoxinas que pueden paralizar a los animales que están alrededor. Entonces, el cangrejo va feliz y la anémona va feliz, es un gana-gana. En nuestro caso, nosotros le damos a estos microorganismos un lugar para vivir, para crecer, les dejamos algunos restos de alimento en el intestino, y la microbiota hace por nosotros cosas que nosotros no podemos hacer. Entonces es un gana-gana. Y como todo en la vida, la clave entre estas bacterias está en el balance, en el equilibrio. Hace 3 días, en una conferencia que estaba dictando sobre el ejercicio como medicina en la neurología, una residente de neurología me preguntó si debíamos priorizar el sueño o el ejercicio, que cuando ella estaba muy cansada ya no sabía si hacer ejercicio o mejor acostarse a dormir. Yo realmente balbuceé, no supe qué responder, pero la pregunta quedó sonando en mí estos 3 días y empecé como a evaluar mi vida en los últimos semanas y meses y encontré que yo tampoco tenía el equilibrio, que es muy difícil lograr el equilibrio, que como mamá y profesional tengo como rachas de días o semanas en los que priorizo una cosa u otra. Por ejemplo, cuando me siento muy cansada o tengo una gripa, priorizo el sueño. Cuando estoy bajita de ánimo o distraída con muchos estímulos, hago ejercicio para enfocarme. Cuando encuentro un tema que me apasiona, como este, y libros y miles de artículos, entonces priorizo el estudio y prefiero no hacer ejercicio porque no puedo parar de leer. Pero la mayoría de las veces priorizo mi familia, porque yo y ellos pedimos a gritos esa conexión. Entonces nosotros siempre estamos trabajando en nuestra mente por días buenos, por momentos buenos, pero la vida real tiene días malos, tiene días fatales que nos hacen ver patrones, que nos hacen reflexionar y que muchas veces estos días malos son los que nos impulsan a hacer cambios, que nos hace obtener mejores días buenos, esos cambios que nos cambian y que nos mejoran. Gracias, Adelaida, por tu pregunta. En el intestino creo que ocurre lo mismo. Tenemos trillones de microorganismos buenos,
pero hay unos que son malos y que son bastante malos. Pero ese equilibrio, que hayan más bacterias buenas que malas, es lo que se conoce como eubiosis, ¿sí? Si hay un intestino sano y hay una vida sana, se traduce en un cerebro feliz. En cambio, disbiosis, esa pérdida del balance, es que hay ya demasiadas bacterias malas y muy poquitas bacterias buenas, que hay poca diversidad entre especies, y esto puede ocurrir cuando consumimos antibiótico o exceso de alimentos procesados. Estas bacterias malas, cuando ellas son las que predominan, liberan endotoxinas que inflaman el intestino y también el cerebro. Entonces, bueno, cada ser humano tiene como su microbiota única, como esa nube de microorganismos, esa firma genética, nombre y apellido de mis microorganismos, y esto va a depender de, sí, lo que yo como, pero también cómo duermo, del nivel de estrés, de qué tanto ejercicio hago, y esto va a cambiar día a día. Hay una regeneración diaria y, por ejemplo, la mía hoy es diferente a en una semana si me voy para la playa. Entonces la ciencia está camino a descubrir unos patrones de microbiota en cada enfermedad. ¿Sí? Hay como un patrón específico en ciertas enfermedades neurológicas, metabólicas y autoinmunes. Entonces se ha descubierto una microbiota específica en personas con Alzheimer, en personas, pacientes con enfermedad de Parkinson, autismo, depresión, esquizofrenia, en diabetes, en obesidad, en enfermedades inmunológicas. Y esto es tan específico que han hecho trasplante de materia fecal. ¿Qué es eso? Cogen un grupo de personas y toman un trozo de esa materia fecal que tiene la microbiota, en este caso el estudio que les voy a contar, personas con esquizofrenia, e introducen esa materia fecal en ratones de laboratorio. Y cambian la microbiota del ratón, pero también cambian sus comportamientos. Y estos ratones empiezan a desarrollar signos de esquizofrenia y conductas delirantes. Ahora, recuerdan que en los episodios pasados hablamos del ritmo circadiano y la importancia de exponernos en el día a la luz del sol, ojalá al amanecer, y en la noche evitar todo tipo de luz de las pantallas. Pues la microbiota, al igual que nosotros, tiene ritmos circadianos. Si nosotros trasnochamos, la microbiota sufre, ¿sí? Hay científicos que han evaluado la materia fecal de viajeros transoceánicos que tienen vuelos de 10 o más horas. Y yo me voy de Colombia a Madrid y sufro jet lag, que es esa desincronización del ritmo circadiano. Llegamos a España y estamos como cansados, fatigados, desubicados, no sabemos si tenemos hambre o sueño, no sabemos si es de día o de noche, porque atravesamos esas zonas horarias tan rápido en un avión que no se alcanza a ajustar nuestro cerebro y queda como desubicado. Pues estas personas que sufren jet lag, la materia fecal tiene disbiosis, hay un desequilibrio, hay aumento en las bacterias malas. Y cuando estas personas vuelven a su casa, vuelven a su ritmo de ciclo y sueño y vigilia, la microbiota cambia y vuelve al equilibrio. Entonces la microbiota es proclive a cambio. Cuando estamos trasnochados y tenemos privación de sueño, la microbiota empeora. En cambio, cuando la microbiota está en equilibrio, promueve la calidad de sueño, porque aunque recuerden que produce serotonina, que luego se va a convertir en melatonina y que nos va a ayudar a dormir. Entonces, ¿qué pasa cuando no dormimos lo suficiente? Menos de 6 horas para la mayoría de la población en el mundo. El prefrontal, que es esta torre de control que tenemos aquí detrás de la frente, se apaga. Es esa la que nos ayuda a tener dominio propio. Y la amígdala, en el lóbulo temporal, que es el sistema límbico un poco más primitivo, reactivo y visceral, se enciende, se hiperactiva en un 60%. Lo mismo el estriado, que en el núcleo accumbens, que es el sistema de recompensa del placer inmediato. Entonces estamos súper emocionales y empezamos a comer y a convertirnos en comedores emocionales. Y cuando comemos por emociones, aumenta la ingesta de azúcares y carbohidratos. De hecho, el 70% de las personas que sufren sobrepeso son comedores emocionales, somos impulsivos. Y vamos por la vida devorando dulces. Yo he comprobado esto en mi cuerpo. A mí, en realidad, nunca me han gustado los dulces. A mí no me gustan los postres, los helados. Desde niña yo podría perfectamente vivir sin dulces. A mí me gusta un tamal, sancocho, lechona. Pero cuando estoy trasnochada, he notado que empiezo a buscar azúcar. Es como que el prefrontal, la amígdala y el estrado me piden a gritos, vamos a comernos una harina, vamos a comernos un postre. Y está establecido ya por investigaciones científicas que las personas con sobrepeso o con obesidad tienen basalmente, aunque no estén trasnochados, más activada la amígdala
y el estriado, y menos activada la corteza prefrontal, que es donde tomamos las decisiones. Entonces a una persona con sobrepeso, con mayor índice de masa corporal, le cuesta más trabajo tomar buenas decisiones alimenticias. Ahora empeoremos el escenario. Digamos que no dormimos 6 horas, sino solo 4 horas. Las personas que duermen 4 horas aumentan su apetito en un 24%. Y es porque la hormona, la leptina y la grelina se alteran. Entonces la leptina es la que nos da saciedad, es la que estamos comiendo y dicen, uy, no quiero más, ya estoy lleno. Entonces la leptina cuando estamos trasnochados disminuye. Y la grelina, que es la hormona del apetito o del hambre, aumenta. Entonces vivimos con hambre y somos insaciables. En conclusión, si estamos trasnochados vamos a sentir más hambre y encima vamos a tomar malas decisiones porque no tenemos el prefrontal. Y cuando elegimos comer estos alimentos procesados que no tienen nutrientes, se va a alterar la microbiota y el cerebro nos va a exigir los nutrientes. Entonces en estos días en la consulta médica un paciente me dijo, doctora, es que yo siempre tengo hambre, porque empezamos a hablar del peso, porque tenía apnea de sueño, entonces tenía privación de sueño. Yo todo el tiempo tengo hambre. Si tú sientes que siempre estás con hambre, evalúa 2 cosas. Primero, ¿qué alimentos estás comiendo? De pronto es comida chatarra que no tiene nutrientes y el cerebro te está pidiendo los nutrientes. Y mira cómo estás durmiendo, porque si estás trasnochado puedes tener un desbalance hormonal. Hay una doctora en Chicago que se llama la doctora Eve Van Cauter, que es una endocrinóloga. Escuchen esto, experta, ella solo se dedica al rol del sueño en la regulación del metabolismo. Esa es su experticia. Y ella dice una frase que es, la privación de sueño es la ruta fija a la obesidad. ¿Sí? Y esto es real, con las neurociencias es real. El trasnocho nos convierte en seres emocionalmente hambrientos. Ahora la pregunta del millón, entonces, ¿qué debemos comer? ¿Qué es realmente bueno y qué es malo? A mí me cuesta mucho afirmar que somos lo que comemos. Yo creo que somos mucho más de lo que comemos. Y por ejemplo, yo desde niña soy carnívora, así me criaron en mi casa, comíamos muchísimas carnes de origen animal, frutas, proteína pues de origen animal y frutas, pero desde que tuve hijos empecé a buscar opciones en mi casa y hemos incrementado la alimentación o la ingesta de verduras, nueces, proteínas de origen vegetal, alimentos fermentados. Entonces digamos que más que una dieta extrema, pasajera, con la que la gente casi siempre baja de peso, pero luego lo vuelve a subir porque nadie es capaz de tolerar o soportar estas dietas tan extremas en el tiempo, yo pienso que debemos cultivar una alimentación sana, sostenible, que además nos guste, que disfrutemos, debemos escuchar a nuestro cuerpo en este proceso. Y pensando en microbiota, la ciencia tiene 2 recomendaciones. La primera es las cosas que debemos evitar, que son los pesticidas, el azúcar, definitivamente. Este es el alimento preferido de las bacterias malas. Los ultraprocesados, los refinados, los aditivos, conservantes, colorantes, toda esa comida que viene embolsada y que la metemos al microondas y tarán, sale alimento. Esto no tiene sentido, es un invento perverso. Y que debemos, en cambio, buscar alimentos reales, comida de verdad. Y ahí está la fibra, que está en las frutas, verduras, las frutas, que están hablando tan mal de ellas, son paqueticos de minerales, vitaminas, antioxidantes, creados por Dios para nuestro deleite. O sea, ¿cómo puede una fruta ser mala? La fibra también está en los cereales, en el arroz. Hay un almidón resistente muy, muy bueno para la microbiota, que es el plátano verde, la papa, el boniato, que también se llama batata o camote. Todos estos alimentos con fibra se conocen como prebióticos, o sea, son alimentos para nosotros, son deliciosos, pero también son alimentos para las bacterias, son un manjar para la microbiota. Y eso no existe en los procesados. A los procesados les quitan la fibra, ese es el proceso que les hacen, le quitan lo bueno. El otro grupo de alimentos muy recomendables para tener una microbiota sana son los probióticos, es decir, comer bacterias literal, comer levaduras, pero de las buenas. Entonces esto es como tomarnos un caldo de microorganismos buenos y acá están los alimentos fermentados, entonces está el yogur, el queso, el kéfir, la kombucha, el miso, el vinagre, los pepinillos. Todos estos alimentos tienen bacterias de las buenas, de las que ingresamos en nuestro intestino y nos van a ayudar. Y el tercer grupo para mí es el preferido, que son los polifenoles, porque los polifenoles con la microbiota hacen la magia antioxidante en nuestro cuerpo. Y acá están los frutos rojos, las uvas, las manzanas, las alcaparras, los champiñones,
esos vegetales verdes, espinaca, brócoli, cúrcuma, cacao, aceite de oliva. Y la clave está en la diversidad, no comer lo mismo todos los días. Pero ahora no nos podemos obsesionar, ¿cierto? Cada vez que describen más casos de ortorexia, que es una enfermedad en donde las personas se obsesionan por comer sano. Entonces el cuerpo ya no está involucrado en la alimentación, suprimen todas las señales del cuerpo y están comiendo completamente con la mente. Entonces, a diferencia de los comedores emocionales, que si están aburridos o tristes van a comer, estos inhiben la amígdala y el estriado y activan de manera patológica el prefrontal. Entonces están todo el tiempo tomando decisiones sobre los alimentos, si es sano lo consumo, si no, no tengo hambre, he comido demasiado, si no están escuchando su cuerpo. ¿Qué pasa con el cerebro de una persona con ortorexia? Ese cerebro piensa como, wow, estamos en una situación crítica, seguramente hay una época de hambruna, o esta persona es un nómada que está atravesando una montaña y no ha encontrado alimentos y percibe esto como una situación estresante. Y ojo, el estrés intenso cambia nuestra microbiota, altera la mucosa intestinal, se rompe la barrera, los antígenos de las bacterias entran a donde no deberían entrar y nos enfermamos. Entonces yo puedo comer ultra sano, pero si vivo estresado, de nada me sirve. Y cuando estaba escuchando esto, pensé en esas dietas estrictas que hace la gente que usualmente se basan en miedos. El miedo es poderoso y nos paraliza. Y recuerdo algo que dijo Jesús, que me parece muy sabio para este tema, y es que no es lo que entra al cuerpo o a la boca lo que nos contamina, sino lo que sale de nuestra boca, lo que sale de nuestro corazón. Entonces no son los alimentos los que van a determinar completamente nuestra salud mental, es el afán, son las palabras, son los pensamientos, el estrés, que nos enferman más que cualquier alimento. Y definitivamente la microbiota es más que lo que comemos. Yo puedo comer muy sano, pero si vivo estresada, mi microbiota va a sufrir. Yo puedo comer muy sano, pero si no duermo, mi microbiota va a sufrir. Por eso les quiero compartir un corto de una charla que dio la doctora Sari Arponen, que es una finlandesa que vive en España. Ella es una médico internista experta en microbiota. Yo amo este pedacito que les voy a compartir porque ella de manera pragmática expresa todos los factores que pueden afectar nuestra microbiota. Pero la microbiota, si pudiera hablar y darnos un mensaje, nos diría muchas cositas. Esa microbiota nos diría, por ejemplo, oye, vive más como un ser humano. Estás haciendo cosas un poco extrañas. Desde luego, ten un ikigai. Esos microorganismos nos dirían, no nos gustan los microplásticos, no nos mola nada la contaminación atmosférica, los ultraprocesados nos vienen fatal, eso de que andes estresado todo el día es un desastre. Tienes que dormir por la noche y salir a la calle y tomar el sol por el día. Todo esto nos lo dirían nuestros microorganismos amigos. Y nos dirían esos microorganismos, oye, come comida de verdad. Aquí en Málaga, por ejemplo, podríamos comer la fantástica dieta pesco-mediterránea con su fruta, su verdura, sus legumbres, su aceite de oliva, por supuesto los frutos secos y los productos del mar con los ácidos grasos omega 3. Eso sí, no demasiada cantidad y demasiadas veces en el día tampoco. Y también nos diría, probablemente, esa microbiota, sal a la playa, a la naturaleza, al bosque, juega, descálzate, respira aire puro, vete al dentista para que te cuide de la boca, medita de vez en cuando y también respira. Eso sí, respira por la nariz. Me encanta. Hoy los invito a degustar la comida sin miedo, a hacer las paces con los alimentos, a no pensar de manera angustiada cuántas calorías y si están los nutrientes, sino buscar el equilibrio, y el equilibrio está en la diversidad de alimentos. Entre tanta información que encontré, hay 2 recomendaciones que me gustaron y las quiero compartir con ustedes, y son la regla del plato de Harvard y el Hara Hachibu. La primera dice que debemos en un plato tener el 50% de verduras, el 25% de carbohidratos y el otro 25% de proteínas. ¿Sí? Tenemos que meterle verduras a esta ecuación. Y entre más variado y más colorido, mejor. Y el Hara Hachibu es una norma en la cultura japonesa
que encontraron en Okinawa, que es una de esas zonas azules del mundo, en donde hay más longevidad y viven centenarios, y ellos dicen hay que comer hasta tener la barriga en un 80%. Yo creo que esto es un arte, saber cuándo es el 80%, pero definitivamente es detenerse antes de estar saciados, casi saciados, no quedar que me quiero explotar así la comida esté deliciosa. Y esto tiene un fundamento científico. La cantidad de alimento que consumimos también altera nuestra microbiota. Cuando consumimos demasiado, usualmente las bacterias malas aumentan. Está demostrado por estudios que solamente un mes de reducción de un porcentaje de la ingesta de alimento disminuye las bacterias malas. Y al contrario, esa sobreingesta en personas obesas perjudica la microbiota. Cuando pensamos en comida siempre pensamos en cuánto pesamos, en la cintura, el bikini, el verano, a veces en algunos desenlaces cardiovasculares, pero nunca pensamos en los efectos en nuestro cerebro, en nuestro primer y segundo cerebro. Los alimentos que comemos tienen un efecto profundo en nuestros cerebros. Y recuerden, como dijo hace más de 2000 años Hipócrates, la comida es medicina. Los invito a seguirnos en redes sociales, en Instagram, en YouTube, en el podcast, a activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo episodio.